Literatura del siglo de oro español. Vamos a ver en esta oportunidad una introducción de la unidad número 3 con la asignatura de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como primer objetivo tenemos interpretar obras de la literatura española propias de los siglos XVI y XVII, valorándolas oralmente y por escrito, según criterios de literariedad y de comunicación, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Como segundo objetivo tenemos elaborar textos escritos relacionados con la interacción social, específicamente el memorando y el oficio, para acomodarlos a una situación de comunicación con todos sus elementos pragmáticos que esté definida con anterioridad, cuidando las estructuras de cada uno, su registro particular, los elementos de cohesión necesarios, el desarrollo coherente de las ideas y la corrección gramatical. Continuando, podemos ver lo que es un esquema donde están planteados los bloques de contenido. El primer bloque de contenido tenemos la comunicación literaria, que desarrolla la voz literaria, los siglos XVI y XVII en España, donde surgen el Renacimiento, la crisis del siglo XVII, siglo de oro español, la literatura del siglo XVI en España, con muestras de lírica italianizante, poesía mística, el idealismo y el realismo, la novela picaresca, el barroco español, también la literatura barroca, la prosa, la narrativa, el teatro. Dentro de las figuras literarias vamos a estar analizando la metonimia y la sinécdoque. Como segundo bloque de contenido vamos a estar hablando la reflexión sobre la lengua, donde explica la norma lingüística y la corrección lingüística, explica la cohesión, la ortografía y el análisis morfosintáctico. En la norma lingüística y corrección lingüística vamos a estar hablando de la lengua estándar y norma lingüística, uso y característica, usos contrarios de la norma y la norma y ortografía. Dentro de la cohesión podemos considerar lo que es la recurrencia, la repetición en textos no literarios. Dentro de la ortografía, el uso de a sin h, a con h, haber y haber con h. Tiempos verbales indicativos, condicional y subjuntivo. Dentro de la comunicación oral y escrita podemos ver ahí lo que es desarrolla lo que es el memorando, el oficio y el informe, cuyos posee funciones y redacción, anunciar decisiones, comunicar disposiciones, exponer datos, hechos. También posee componentes como la claridad, la brevedad y la precisión. También desarrolla el proceso lector, las inferencias como importancia de la comprensión lectora. El periodo que se conoce como siglo de oro español abarca casi 200 años, que corresponden a los siglos XVI y XVII. En él se gestan dos movimientos artísticos, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento, siglo XVI, el Barroco, siglo XVII. El Renacimiento abarca hechos históricos importantes, entre ellos la reconquista de la península ibérica, que facilitó la unificación de España por los reyes católicos y el descubrimiento de América, que se da en el año de 1492. El Renacimiento correspondió a los reinados de Carlos I y Felipe II, Carlos I de 1500 a 1558, Felipe de 1527 y 1598. El Barroco sucede en plena crisis de la sociedad española y como reacción al Renacimiento. Durante el Renacimiento, España había alcanzado mayor unidad y extensión territorial, pero en el siglo XVII España pierde una a una todas las tierras europeas a causa las guerras exteriores, la peste, las hambrunas, los elevados impuestos a los que se suman
levantamientos, insurrecciones y rebeliones en las colonias americanas. La mentalidad del Renacimiento. El arte es estático, armonioso y equilibrado. Imita el ideal grecolatino de belleza. Las obras expresan temas predilectos como el amor, la naturaleza y los mitos grecorromanos. Se escribieron diversidad de novelas pastoriles, sentimentales y caballerescas. Las creaciones, al imitar lo grecolatino, carecen de creatividad, pero sí son de mucha calidad. El teatro se inspira en la antigüedad clásica, es refinado y artificioso. La narrativa renacentista no se ocupó exclusivamente de temas religiosos, sino que poco a poco comenzó a reflejar los problemas de la sociedad de su tiempo. Se diferenciaron tres corrientes: la historia de caballería, la anécdota pastoril y la crónica picaresca. La Celestina, de Fernando de Rojas, es considerada la primera novela debido a su extensión, complejidad y evolución de los personajes, así como la sucesión de eventos, pero su forma dialogada corresponde más a un guión teatral. La poesía renacentista española tiene su máximo representante en Garcilaso de la Vega, 1501 a 1536, cortesano y poeta. Garcilaso encarnó el ideal renacentista con una perfección fusión del hombre de armas y de letras, perfecto conocedor de la cultura clásica y protagonista de una intensa vida sentimental. Dentro de los principales temas de la poesía renacentista son el amor concebido desde el punto de vista platónico, la naturaleza como algo idílico, bucolismo, la belleza femenina, siguiendo siempre un mismo ideal clásico. Bajo estas temáticas surgió lo que es la poesía renacentista. También podemos plantear como un foro de discusión preguntas para poder dialogar, reflexionar, discutir y exponer nuestros puntos de vista sobre lo que es los ideales de la belleza femenina y masculina que prevalecen en la sociedad actual. Estaríamos de acuerdo con los que son los ideales de la belleza femenina o masculina. ¿Por qué? ¿Qué podríamos reforzar o qué podríamos cambiar? La novela que dio origen al teatro picaresco fue El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una novela española anónima, escrita en primera persona y estilo epistolar, como una sola y larga carta. Es considerada la precursora de la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes hace una denuncia social de algunas problemáticas de la época. Crítica social del Lazarillo de Tormes. Crítica de la mendicidad y la marginalidad de la población. Crítica anticlerical y crítica a la nobleza y falsa honra. Los estudiosos creen que en España, bajo el reinado de los Austria menores, se dio la medievalización de la vida española. Se conoce como Austria menores a los tres últimos representantes de esta dinastía en España, que es Felipe III, 1598 a 1621, Felipe IV, 1621-1665, Carlos II, 1675-1700. El empeoramiento de la economía frena el ascenso de la burguesía. Los campesinos abandonan el campo para buscar trabajo en las ciudades, que se llenan de mendigos, pícaros y delincuentes. La nobleza y el clero, apoyados por la monarquía absoluta, refuerzan su poder. A esta crisis económica contribuyeron varios factores: el descenso de oro que llegaba de América, el coste de los conflictos bélicos, el desmoramiento de la agricultura y el derroche de la corte. Todo ello provocó varias bancarrotas y el empobrecimiento del país. La sociedad barroca se debate entre dos extremos. Por un lado, la suntuosidad, el lujo y los sueños de grandeza. Por otro lado, el desaliento, la pobreza, las derrotas militares
y la corrupción política. Ese contraste entre lo que se desea ser y lo que se es, que constituye uno de los rasgos más característicos de la época, se resume en un obsesivo afán por aparentar lo que no se tiene y en el gusto por el espectáculo. El arte renace en medio de la crisis. Paradójicamente, durante la crisis política, económica y religiosa del barroco, el siglo XVII es considerado la época máxima gloria en el arte europeo, especialmente en España. Literatos de la talla de Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, o artistas como Velázquez, Rivera, Zurbarán o Morillo fueron la luz en una España de sombra. Durante el siglo XVII, España entró en una etapa de gran esplendor artístico. El arte barroco adquiere una especial fuerza en los países católicos y, por ello, se ha entendido también como una consecuencia de los ideales difundidos durante la Contrarreforma. La mentalidad del barroco. El barroco sumerge en un profundo sentimiento de inestabilidad que lleva al hombre al pesimismo y al desengaño. Este progresivo cambio de mentalidad tiene como consecuencia una evolución de los gustos estéticos, la artificiosidad y el desequilibrio. Las obras tienden a mezclar elementos diversos, a la ruptura de las normas establecidas y a la búsqueda de nuevos cauces de expresión, el dinamismo y la complejidad de las formas, la exageración expresiva, la grandiosidad y la acumulación. Es el reflejo de un mundo que se percibe confuso o híbrido. La literatura barroca se manifestó en las letras con el empleo de diferentes recursos estilísticos. La exageración y el gusto por lo desmesurado, consecuencia de la inquietud espiritual que se vive en esa época, lo que se traduce en el empleo de hipérbolas y pleonasmo. El contraste, manifestación del desequilibrio psicológico que impera en la sociedad, donde el refinanciamiento de los palacios convive con la ruindad de los barrios miserables. Por ese motivo aparecen conjuntamente los exquisitos y lo grosero, lo feo y lo bello, la grandeza espiritual y los más bajos instintos. Sus principales recursos son la paradoja y las antítesis, el artificio y la complejidad, resultado de la desconfianza en la naturaleza y la preferencia por lo rebuscado, lo que da lugar a una literatura de difícil comprensión que solo es asequible a unos pocos. Los textos abundan en juego de palabras, calambures, tropos, paranomasias, retruécanos, etc. El escritor barroco se distancia de las normas clásicas del Renacimiento y busca por encima de toda la originalidad. El desengaño le hace ver dos caras de la realidad, por lo que su arte está dominado por el contraste. Además, la percepción del mundo como un lugar inestable y cambiante se refleja en la tensión de las ideas y el dinamismo del estilo. Ahí podemos observar poemas de Francisco de Quevedo. Dentro de las características de la lírica del barroco, alterna la métrica culta procedente de Italia, como el soneto, con formas de la literatura popular, como los romances, las coplas o las letrillas. Persigue la originalidad y busca la admiración del lector mediante el ingenio. Esto ocasiona que abunde el empleo de los recursos retóricos, lo que contribuye a que en ocasiones la poesía de esta época sea oscura y compleja. Rompe el equilibrio entre formas y contenido, lo que caracterizaba a las obras literarias del periodo anterior. Este propósito común de desestabilizar se encuentra en la base de las dos principales tendencias renovadoras de la época, el culteranismo y el conceptismo. Los tres grandes autores de la poesía barroca son Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. La poesía atraviesa en el siglo XVII una época de máximo esplendor, con gran variedad de temas, tonos y estilos. Los poetas toman como modelo a los autores renacentistas y también buscan inspiración en la literatura popular.
Tenemos ahí la imagen de Pedro Calderón de la Barca de 1600 a 1681. Las características de la literatura barroca se resolvieron en España en dos corrientes que, si bien son contrapuestas, puede considerarse una nacida de la otra, el culteranismo y el conceptismo. El fin del culteranismo es lograr la belleza absoluta. Para ello recurre a un lenguaje culto y refinado que hace uso continuo de metáforas, hipérbatos y otros recursos estilísticos. El máximo representante de esta corriente es Luis de Góngora. Tenemos ahí una de las fábulas de Polifemo y Galatea, Ninfa, de Luis de Góngora y Argote. El conceptismo se basa en la combinación ingeniosa y artificial de ideas, conceptos y palabras. El poeta utiliza a menudo recursos de carácter semántico como la ironía, la paradoja, la antítesis, la hipérbole, el equívoco e incluso la caricatura. El representante más importante es Francisco de Quevedo. Tenemos la nueva poesía, reflejó los contrastes característicos de la época. De este modo, junto a un tratamiento serio de temas como el desengaño o la muerte, se desarrolló una tendencia poética de carácter humorístico y satírico. Esta nueva poesía admite una gran variedad de asuntos, pero entre ellos destacan algunos como los sueños o la mitología. Tenemos ahí un poema de Lope de Vega. La literatura barroca. Podemos hacer un pequeño análisis de lo que es la literatura barroca. Nos podemos comprobar la comprensión acerca de la literatura barroca. Podemos responder a cada pregunta y luego verificar la respuesta. La literatura barroca, ¿qué es? Un movimiento literario que rompe el ideal clásico de naturalidad, equilibrio y armonía. ¿Cuándo se desarrolla en España? En el siglo XVII. ¿Qué rasgos tiene? Emplea excesivos recursos estilísticos, contrastes fuertes y atrevidos que logran un acto caótico. Tiene una visión pesimista y desengañada. ¿Cuáles son sus corrientes? El conceptismo, el culteranismo. La literatura abandona progresivamente algunos de los géneros que habían sido cultivados de forma notable en el Renacimiento, especialmente aquellos de corte idealista como la novela pastoril, la de caballería o la bizantina. Desarrolla de forma más intensa otros géneros como la novela corta y especialmente aquellos que se relacionan con la tendencia realista, como la picaresca, que sigue el modelo impuesto por el Aserrío de Tormes en el siglo XVI. En este periodo las obras evolucionan y presentan variaciones con respecto a una de las grandes obras de referencia del siglo anterior, que era el Aserrío de Tormes. Dentro de esta tradición se inserta el Buscón, la novela picaresca más destacada del siglo de oro. El éxito de este género en el siglo XVII puede explicarse en parte por circunstancias extraliterarias que encajan con algunos rasgos de estas novelas, como la movilidad del protagonista o el realismo. Este tipo de narraciones adquiere una gran aceptación en una sociedad viajera y aventurera que experimenta un sentimiento de desengaño y que lleva al hombre a la pérdida de sus ideales. Asimismo, el personaje literario del pícaro adquiere interés en una época en la que la pobreza, la mendicidad, aumenta de manera considerable. De este modo, el auge de la picaresca coincide con el agravamiento de la decadencia española. Se publican numerosas novelas picarescas durante el siglo XVII, que de una manera u otra siguen el modelo del Aserrío de Tormes. Destacan el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y el Buscón de Francisco de Quevedo. Podemos fácilmente nosotros investigar acerca del ambiente y forma de la vida del Aserrío de Tormes,
podemos compararlo con la forma de la vida de los niños de la calle en el país. Podemos elaborar en nuestros apuntes, en nuestro cuadernito, un cuadro comparativo entre la serie de Tormes y lo que es la realidad nuestra, de la realidad de los niños. También podemos considerar este otro fragmento de Francisco de Quevedo, dice en que cuenta quién es el buscón. Las dos grandes tendencias de este género en el siglo XVII son la prosa de ficción o novela y la prosa didáctica. Sin embargo, los límites entre ambas no siempre son claros. Muchas de las obras contienen al mismo tiempo elementos narrativos, ficticios y contenidos de tipo didáctico o instructivo. La prosa de ficción o novela corta suele presentar una ambientación urbana, una preferencia por temas como el amor o el honor y personajes de clase alta. Por estas características también se suele denominar novela cortesana. En ella, la mujer adquiere a menudo una participación activa en la trama amorosa y con frecuencia manejan un desenlace feliz. La prosa de ficción. Los relatos lucianescos son narraciones cortas de carácter satírico y grotesco que se incluyen en un marco narrativo a menudo fantástico, que dan origen a la introducción de diversos casos. A diferencia de la novela de tendencia realista, los personajes que cuentan dichos relatos son meros introductores de las anécdotas narradas. También tenemos la prosa. Dentro de las prosas de ficción, los relatos lucianescos. Dentro de este género se pueden incluir diversas obras de Quevedo, como Los sueños y la hora de todos, o El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Esta última narra las aventuras de don Cleofás Leandro Pérez Zambullo. Y la prosa de ficción. Los relatos costumbristas son colecciones de anécdotas que pretenden reflejar las costumbres de la época. Estas narraciones se relacionan con frecuencia mediante una estructura dialogada y suelen adquirir una intención didáctica. La prosa de ficción, los relatos costumbristas. Algunos de los autores de este género son Agustín de Rojas y Adrando, Cristóbal Suárez de Figueroa, Antonio de Liñán y Verdugo y Juan de Zabaleta. La prosa didáctica vive un momento de esplendor, como consecuencia de la creciente preocupación por la sociedad. Encuentra nuevas formas de expresión, como los discursos o los emblemas, que consisten en el comentario de un grabado que representa una idea y que subsista en una reflexión. Aborda temas muy diversos. Se escribieron perspectivas de literatura, tratados morales, políticos, filosóficos, religiosos, económicos, etc. Las muestras más importantes de la prosa didáctica son obras de Baltasar Gracián y de Francisco de Quevedo. Tenemos, por poner un ejemplo, la prosa didáctica El Criticón, una prosa didáctica y moralizante que refleja el tono de exceptismo propio del barroco. La importancia del teatro del siglo XVII. Desde un punto de vista social, es el principal medio de evasión del barroco y un instrumento de difusión de los ideales monárquicos y religiosos. Se convierte en un espectáculo de masas al que acude un público de todas clases sociales a presentar las funciones. Se detiene la estructura social y jerárquica y los valores tradicionales en los que se apoya. Es entendido como un símbolo de vida. En ella, cada persona tiene asignado un papel. Al final de la presentación, cada actor recibirá su premio o su castigo en función de cómo haya desempeñado su personaje. Con esto se quiere dar a entender la falsedad y la eventualidad de la existencia humana. El gran teatro clásico de la literatura española se formó en el barroco. Su creador fue Lope de Vega, quien supo dar una fórmula teatral, la llamada comedia nacional. Satisfizo los gustos del público.
Los lugares fundamentales para la presentación durante el barroco fueron los corrales de comedias, las cortes de reyes y nobles y las plazas públicas. El desarrollo del teatro supuso un fenómeno social importante, puesto que se convirtió en el principal entretenimiento de la época. Esto ocasionó, además, la expansión del fenómeno teatral como un negocio y la profesionalización de las personas que intervenían en este espectáculo. Dentro de la cronología de las obras literarias, podemos ver lo siguiente. En esa línea de tiempo podemos estar observando que comenzamos con el año de 1600 a 1640. En 1609, Lope de Vega con el arte nuevo de hacer comedias. También tenemos en el año 1612 a 1614 Lope de Vega con su obra Fuente Ovejuda. También en 1620, en esa dirección, de 1600 a 1620, y específicamente en el año de 1615 Cervantes con su obra Segunda Parte del Quijote. Y en 1613 vamos a tener a Góngora con su obra Fábula de Polífemo y Galatea. También en 1616 mueren Cervantes y Garcilaso de la Vega. Y por último, Felipe IV y Carlos II. Tenemos 1627 a 1629, Calderón de la Barca, La vida es sueño. Y Quevedo, Historia de la vida del Buscón. También a Gracián, el Criticón. Y por último, Muerte de Pedro Calderón, fin del barroco literario. Sometimes you need